Hola queridos amigos de Joaika. Ya ha pasado más de un día desde que Jung le dijo que iría al hospital para hacerse un chequeo médico. Al principio Joaika pensó que sería algo sencillo, que en unas horas él la llamaría para contarle que todo estaba bien. Pero el tiempo ha seguido pasando y su teléfono continúa en silencio. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una sola palabra. Cada vez que la pantalla del móvil se enciende, su corazón da un brinco de esperanza, para luego romperse en 1000 pedazos al ver que no es él. En su mente las preguntas no paran de aparecer. ¿Le habrá pasado algo de camino al hospital? ¿Estará solo en alguna cama inconsciente sin nadie a su lado? ¿O acaso los resultados fueron tan graves que no se atreve a contárselo? Si tú también sientes esa angustia por Joaika, deja un me gusta y suscríbete al canal para darle fuerzas. Y acompáñanos a descubrir juntos qué fue lo que realmente le ocurrió a Jung. Aquella mañana Jung llegó al hospital en medio de un bullicio interminable. El camino hacia el área de consultas estaba repleto de gente. Las voces por los altavoces llamando a pacientes resonaban en los pasillos interminables. Caminaba despacio con el cuerpo cansado, intentando aparentar calma, aunque por dentro la inquietud le mordía el pecho. Hacía mucho que no se atrevía a venir a este lugar para hacerse un chequeo, primero por el trabajo, luego porque no quería preocupar a nadie, especialmente a Joaika. Tras completar los trámites lo condujeron a una sala de exámenes. Una prueba tras otra y el tiempo parecía detenerse. Afuera, el sol ya caía con fuerza. Dentro de él, una mezcla de nervios y temor se apoderaba de cada latido. No sabía qué esperar de los resultados, pero se obligaba a sonreír como si nada fuera grave. Mientras tanto, en la casa de la señora Bei, Joaika no podía dejar de mirar la puerta. Desde la mañana, Jung no había llamado ni enviado un mensaje. Mordía sus labios una y otra vez. La ansiedad le quemaba el pecho. Finalmente pidió prestado el teléfono a la señora Bei para llamarlo. Al ver el rostro pálido y angustiado de la joven, la anciana asintió en silencio. Las manos de Joaika temblaban mientras marcaba el número. En el hospital, el tono de llamada rompió el silencio de la habitación donde Jung descansaba. Cerró los ojos y escuchó su propio corazón retumbar. Al ver el nombre de Joaika en la pantalla, suspiró con fuerza. Sabía que si no contestaba ella se preocuparía aún más, pero si lo hacía, también. Al final descolgó. Del otro lado, Joaika preguntaba una y otra vez casi sin respirar. Jung intentó tranquilizarla. «Estoy bien. Solo son unos chequeos, nada grave». Pero ocultaba la verdad. No quería añadirle peso a sus hombros. Antes de que ella pudiera insistir, colgó con la excusa de que el médico lo llamaba. El sonido cortante del bip. «¿Bip?», dejó a Joaika en silencio con el corazón desbocado y la mente hecha un torbellino. En el hospital, Jung soltó el teléfono a un lado de la almohada, miró el techo con la mirada perdida y apretó las sábanas con los dedos. Tomó aire profundamente, pero su respiración entrecortada y el color pálido de sus labios lo delataron todo. Dentro del corazón de Joaika, la inquietud crecía como olas golpeando sin descanso. Se repetía a sí misma que tal vez Jung solo estaba ocupado o demasiado cansado después de los exámenes médicos, pero en cuanto trataba de calmarse, un torrente de pensamientos oscuros volvía a invadirla. ¿Habrá tenido un accidente camino al hospital? ¿Y si los resultados fueron tan malos que no se atreve a contárselo? La angustia le oprimía el pecho hasta dejarla sin aliento. Cerró los ojos y en silencio rezó para que todo fuera solo producto de su miedo, para que Jung estuviera bien. Y entonces los recuerdos de él comenzaron a surgir tan nítidos como si hubiesen ocurrido ayer. Esos momentos que al mismo tiempo que le daban calor al alma, también la llenaban de un dolor dulce y punzante al darse cuenta de cuánto lo necesitaba en su vida.
El primero que apareció en su mente fue el cumpleaños de Tony del año pasado. Aquella fue la primera vez que los tres, ella, Jung y el pequeño, compartieron bajo el mismo techo una celebración sencilla pero mágica. Jung se había encargado de todo, desde el pastel diminuto hasta los globos que colgaban del techo. Recuerda claramente la sonrisa radiante de Tony al soplar las velas, sus ojos brillando de emoción al ver el pastel con forma de superhéroe que Jung buscó por toda la ciudad. El ambiente de aquella tarde era simple pero rebosaba de una felicidad que Hwo-aika jamás había sentido en años. Viendo a padre e hijo abrazarse, comprendió algo: no se necesita una familia perfecta para ser feliz. Solo esos momentos cálidos que hacen que valga la pena vivir. Otro recuerdo la golpeó con igual fuerza la vez que Jung la llevó a la cascada en las afueras de la ciudad. En ese entonces, Hwo-aika acababa de sufrir un accidente y había perdido temporalmente la memoria. Todo le resultaba ajeno, incluso los recuerdos más hermosos de su vida. Jung la llevó hasta aquel lugar que solían visitar cuando eran novios. El murmullo del agua cayendo, la brisa fría en su rostro, cada sonido y cada sensación se convirtió en un bálsamo que comenzó a despertar algo en su interior. Recuerda perfectamente cómo Jung se mantuvo a su lado en silencio, solo sosteniéndole la mano. Y de pronto un destello, la imagen de ellos dos en el pasado riendo juntos bajo la neblina del agua. Una lágrima resbaló por su mejilla cuando los recuerdos regresaron. Miró a Jung y encontró en sus ojos enrojecidos una sonrisa forzada. Y entendió en ese instante que él jamás la había abandonado, ni siquiera cuando ella había olvidado quién era él. Desde entonces, Hwo-aika supo que Jung era su refugio. Puede que no usara palabras dulces, pero sus actos hablaban por él. Recordaba las noches en que Tony enfermaba y Jung velaba sin dormir. Recordaba los días de lluvia en que él cruzaba media ciudad solo para llevarle un impermeable. Recordaba cada vez que ella caía rendida por las dificultades, y él, sin decir mucho, simplemente ponía su mano en su hombro. Esa sola presencia bastaba para que ella encontrara calma. Hubo una ocasión en que Hwo-aika enfrentó un problema enorme en el trabajo. Estaba a punto de derrumbarse, pero al salir del edificio lo vio allí esperando bajo la lluvia desde hacía horas, solo para decirle: «Estoy aquí. No tengas miedo». Palabras simples, pero que se convirtieron en la fuerza que la sostuvo hasta el día de hoy. Ahora, al imaginar a Jung en el hospital, quizá enfrentando algo que ella desconoce, el corazón de Hwo-aika se encogió. Nunca antes había sentido un miedo tan profundo, porque sabía que si lo perdía, su mundo entero se quedaría vacío. En aquella habitación blanca y silenciosa del hospital, Jung seguía allí inmóvil con la mirada perdida en el techo. El único sonido que rompía el silencio era el pitido del monitor cardíaco, a veces acelerado, a veces pausado. Su respiración era pesada, sus labios pálidos, pero en las comisuras de su boca todavía se dibujaba una leve sonrisa, como si intentara convencerse a sí mismo de que todo estaba bien. En ese instante de quietud, su mente comenzó a viajar hacia el pasado. Recordó el día en que conoció a Hwo-aika, aquella chica menuda de sonrisa luminosa, pero con una melancolía escondida en los ojos. En aquel entonces solo quiso protegerla, estar a su lado cuando lo necesitara, pero con el tiempo ese sentimiento creció, hasta convertirse en algo tan grande que no pudo ni quiso dejarla ir. Recordó también cuando Tony era apenas un bebé diminuto en sus brazos. Lloraba en plena madrugada. Hwo-aika, agotada, dejaba escapar lágrimas de cansancio. Y él, sin dudarlo, los abrazaba a los dos, murmurando en silencio: «Jamás permitiré que sufran otra vez». Esa promesa lo sostuvo en cada tormenta, en cada caída, en cada instante en que pensó rendirse. Siempre se levantaba porque sabía que ellos lo esperaban al otro lado. Ahora, tumbado entre las paredes frías del hospital, Jung sentía como su cuerpo se debilitaba poco a poco.
Los resultados médicos ya no le asustaban. Lo único que le preocupaba era cómo evitar que Joaika y Tony se derrumbaran. Cómo hacer para que siguieran sonriendo aunque él no pudiera estar siempre ahí. Quizá la vida sea así breve y llena de giros inesperados. Muchos creen que la felicidad se esconde en cosas grandes o lejanas, pero para Jung y Joaika, la felicidad siempre había estado en lo simple, en soportar las tormentas juntos, en celebrar los pequeños milagros del día a día. Pasara lo que pasara mañana, nadie podría borrar el hecho de que fueron familia que se tomaron de la mano y atravesaron los días más hermosos de su vida. Pero su historia aún no termina. Mañana Joaika deberá tomar una decisión crucial: seguir esperando o ir al hospital a enfrentarse a la verdad. Y Jung tendrá la fuerza para luchar y mantener aquella promesa hecha años atrás a Joaika y a Tony. Hay momentos en la vida que te obligan a descubrir qué es lo verdaderamente importante. Para Joaika no son los lujos ni el dinero. Es el calor de la mano de Jung, la risa inocente de Tony, el pequeño hogar donde alguna vez soplaron las velas de un pastel. Si alguna vez amaste tanto a alguien que habrías dado todo por su paz, entenderás lo que siente Joaika ahora. Y si alguna vez tuviste una familia sencilla pero llena de amor, sabrás por qué Jung, aunque exhausto, todavía sonríe. Tal vez son precisamente esos sentimientos simples los que les darán fuerza para seguir viviendo y mantener la esperanza incluso cuando el futuro se vea tan incierto. Xin chào mọi người, chào mừng trở lại với câu chuyện ấm lòng này về loài ca, một bà mẹ đơn thân, kiên cường đã trải qua tất cả. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với cô, nhưng chính trong những khoảnh khắc thử thách đó, cô tìm thấy sức mạnh của mình. Nếu bạn có thể đồng cảm với hành trình của cô, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bạn có thể tiếp tục theo dõi chúng tôi trên con đường cảm hứng này. Đó là một buổi sáng yên bình, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những chiếc lá, báo hiệu sự khởi đầu của một ngày mới. Hôm nay, Hà đưa bé Tôm đến trường để Hoài có thể nghỉ ngơi. Từ sau vụ việc, Hoài rất cảnh giác với việc gặp lại người lạ hoặc đến những nơi xa lạ. Hà hiểu điều đó và đã cố gắng để giúp cô bé vượt qua những mọi khoảnh khắc. Sau khi đưa Tony đi, Hà không nghỉ ngơi mà vội vã quay lại với Hoài, người đang đợi anh. Có một kế hoạch cho ngày hôm nay, một cuộc phiêu lưu nhỏ trong rừng để tìm măng. Họ có đó là công việc khó khăn nhưng nhân thiện, và nó mang lại cho họ một chút niềm tin và một chút thu nhập. Với những chiếc giỏ, dao và nước trên tay, họ đi bộ theo xuống một con đường rừng hẹp. Những hàng cây cao vút dọc theo con đường của họ, và tiếng hót vui tươi của những chú chim vang vọng trong không khí làn gió mát mang theo mùi đất của rừng. Hoàng ca không nói nhiều, nhưng đôi mắt cô sáng lên với một hy vọng thầm lặng. Đi bộ bên cạnh Hà, cô cảm thấy sự bình yên mà cô đã không trải qua trong một thời gian dài. Trên đường đi, họ chia nhau ra để tìm kiếm che, cẩn thận tìm kiếm nơi có chồi có thể mọc nảy mầm. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi khi họ phải theo những vết cũ hoặc băng qua những con suối nhỏ, nhưng họ vẫn kiên nhẫn, biết dù công việc đòi hỏi sự chính xác